Amor, tenemos que criarnos un peso. Consigámonos un pesito porque estamos muy desprotegidos en la casa. Y además, si nos entra ladrón, cuando hay peso, el ladrón se asusta y no entra más. Yo soy a favor que consigamos un pesote, un Rottweiler, un Pitbull, porque eso nos va a ayudar a proteger nuestra casa. Pero amor, dicen que esos pesos no se conocen a su dueño cuando es de noche. Yo no quiero tener un Pitbull o un Rottweiler. No seas así, depende de cómo lo crías. Es mejor que yo me consiga un pesito porque está peligroso. Al vecino lo han asaltado y tal vez algo puede pasar. Nos consigamos un peso de una vez por todas. No tengas miedo. ¿Por qué eres tan miedosa? Así nomás son las de Cochabamba, cobardes, miedosas. No hables así, mi amor, eso no tiene nada que ver. Yo solo no quiero tener un peso porque es peligroso. Dice que en la noche el peso no se conoce a su señor, a su propietario. Por eso yo no quiero tener peso, no sé si me entiendes. Pero amor, tenemos que ser sinceros. Peso es protección. Tener un peso hoy en día es estar protegido, mi amor. Y yo quiero que tengamos un peso sí o sí. Mi marido insistía mucho en tener un peso. Mi marido insistía mucho en tener un peso. Él quería porque quería esos pesos grandotes. Yo le decía, ¿qué un vira-lata conseguiste? Él decía, no. Yo no quiero vira-lata. Yo quiero un peso de zaza. Yo quiero un Rottweiler, un Pitbull, un Doberman. Yo quiero un peso de calidad. Fue de esa manera que fuimos pues a la feria, buscando peso por aquí, peso por allí, mas nadie tenía. Fue entonces que una señora postó en los anuncios Coimbra: yo tengo un peso, puedo dar un peso. Justamente la señora estaba en La Paz. Yo no sé cómo postó ese postaje en anuncios Coimbra. En tanto yo, que antes vivía en São Paulo, Brasil, todavía hacía parte de ese grupo. Cuando yo he visto la publicación, he dicho, no, debe ser para Brasil, tal. Y yo entré y vi, todos mis sentidos decían, no le digas a tu marido. Pero yo le he dicho, mira, aquí hay una señora que está donando pesos, dice. Pero debe ser pues de Brasil. No, por coincidencia, es aquí de La Paz. Es un peso paceño. ¿Qué te parece? Puede ser, a ver, vayamos a ver. Fue así que mi marido y yo hemos ido hasta Villadela para poder conocer al peso que la hermana estaba donándolo porque necesitaba viajar urgentemente a Brasil y retornar su vida. Yo le estoy dando ese peso porque no tengo espacio. Recién nomás tiene 9 meses y es un peso muy obediente. Los vecinos reclaman de él porque mete mucha bulla, entonces él es muy obediente. ¿Cuál es el nombre de él? La verdad es que no tiene nombre. Yo no soy de colocar. Yo solo le hago pss, y ya se hace caso él. El peso ya era un poco grande y yo le decía a mi marido, no, agásate un peso más pequeñito, que sea guagua, porque pesos grandes ya dan problema. No te vas a conocer. Ay, para con eso. Ay, tan problemática eres. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres de esa manera? De todo te haces lío vos. De todo te haces problema vos. Para de ser de esa manera. Yo me lo voy a agarrar al peso y punto final. Hemos discutido mucho con mi esposo. Y yo le decía que no agarre al peso, mas él quería agarrar al peso y punto final. Bueno, fue tanta discusión que él acabó ganando la discusión. Tú sabes, Pastor Moisés, que las mujeres... bueno, pues a veces nos callamos porque los hombres siempre quieren tener la razón. Los hombres son tercos, cabezudos, duros, piedras. Los hombres son una roca. Los hombres son pues cabeza duras.
no se hacen caso, no se escuchan, orgullosos, soberbios, tercos, creídos, que se sienten la gran cosa. Sin embargo, qué porcaría son, no son nada. Él insistió mucho y dijo, no, yo quiero porque quiero. Yo dije, ¿sabes qué? Ya, quédate con ese maldito peso, ese peso de la paz, quédate pues con él. Entre paseños se entienden, pues no, oye, no me hables así. No te hagas la gran cosa solo porque eres cochala. ¿Y qué cosa te crees? Paseño y cochalo la misma bucera de indios son. Así que no te hagas la creída tampoco. Comenzamos a discutir mucho por causa de aquel peso. Él lo trajo a casa. Comenzamos a estar en casa y pues el peso estaba allí. Un peso, bueno, sí, aparentemente obediente, aparentemente, no sé, bonito. Hasta comencé a acostumbrarme con él. Yo tenía mi bebé, que tenía 4 meses, un bebecito lindo, Javier. Bueno pues, el peso siempre se quedaba cerca de Javier. Y siempre, ¿sabes? Cuando el peso huiba, bueno, por lo menos siempre era así. El peso huibaba cerca de mi hijito, y yo no quería que esté cerca de mi hijo. Y yo le decía a mi marido, mira, alejale a tu peso de aquí, alejale ahí, porque yo le digo que se salga y no me entiende. Parece que ese peso solo entiende Aymara. Oye, no seas así, no te hagas la burla, porque si no voy a traer un chancho para que se entienda contigo. ¿Qué cosa estás queriendo decir? Y así nos insultábamos con mi marido. No nos llevábamos bien. A veces discutíamos por causa de aquel peso que supuestamente protegería la casa. Mis otros 2 hijos que yo tengo se encariñaron mucho con el peso. Jugaban con él, salían con él. Y bueno, pues el peso era grande. Ya con 9 meses el peso era muy grande. El peso fue creciendo un poquito más. Comía bastante. Yo lo decía, mira, toma cuidado. Tienes que cuidar a ese peso. Ese peso en la noche no se conoce. Amasale al peso. Él decía, no. Cuando le amasamos al peso, el peso más nervioso se hace. No hay que encadenar al peso. Porque cuando lo amasas, cuando lo prendes al peso, el peso se hace más diabólico. Fue por eso que yo en las noches tenía miedo, porque aquel peso comenzaba a ladrar. Ladraba feo. Ladraba, como si hubiese algo dentro de la casa. Pero no hay nada, peso. Este peso, bien loco es. ¿Será que no es de La Paz? ¿De Sucre será? Tan loco, a cualquier cosa está ladrando. No hay nada aquí, peso. ¿Qué es ladrando? Hemos discutido mucho con mi marido hasta de qué nombre le pondríamos. Mi marido quería poner el nombre del peso de Zonal. Yo decía, Zonal es nombre pues de otra clase de animal. ¿Cómo le vas a poner Zonal al peso? Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? José, Chelo. ¿Qué nombre le vamos a poner? Evo. ¿Qué nombre podemos poner al peso? Varios nombres. Mi marido era anti-derechistas. Y él decía, le voy a poner a mi peso Bolsonaro. Tanta discusión teníamos por causa de un maldito nombre. No sabíamos qué nombre poner al peso. Al final se quedó como peso, porque no sabíamos más qué hacer. ¿Cómo vas a querer poner pues zona tan feo? ¿Qué cosa te ha hecho el peso pues? ¿Qué nombre vamos a poner entonces? No sé. Que se llame peso. Peso es pues. Hasta para escoger el nombre. El peso comía carne. Tenía que comer su ración acompañado de alguna carne. Era peligroso porque yo tenía miedo. Yo tenía mucho miedo. Y aquel peso comenzaba a ladrar mirando a la casa. Un día él estaba ladrando en la puerta. Ya me asustaba. Yo le decía, no, ese peso tiene algo raro. Este peso tiene algo raro. Este peso no es normal. Este peso no es normal. Este peso no es normal.
Yo creo que algo tenemos que hacer porque él se queda ladrando aquí, po. Se queda ladrando aquí. Ese peso no es normal. Es normal, es que está queriendo defender la casa. Hemos discutido mucho con mi marido. Una tarde, mi marido tenía que hacer un viaje. Y él se sale de tarde y solo volvería 2 días después. Justamente yo también acabo saliendo de casa para hacer unas compras en el mercado. Dejé a mi hijo en la casa y salí. Cuando estoy volviendo a la casa, cuando vuelvo a la casa, harta gente está en mi casa. Harta gente está en mi casa. Mucha gente está alrededor de mi casa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué aconteció? Ladrón. Ladrón intentó entrar en tu casa. Ladrón intentó entrar a tu casa. Yo me he asustado. Tumbé el pan, tumbé las cosas y corrí para ver. Mi peso o el peso de mi marido no dejó que el ladrón entre en la casa. El peso lo ha mordido al ladrón hasta que el ladrón cayó y el peso no paraba de morderle al ladrón. La gente comenzó a asustarse, llamaron a la policía y lo prendieron al tipo. El peso estaba irreconocible. Atrás del peso estaban mis hijos. Mis 3 hijos estaban allí, atrás del peso. Asustados. Ladrón intentó invadir nuestra casa. Mi marido llega de viaje asustado y ahí pues, usted sabe cómo es el paseño. ¿Te he dicho? Te estoy diciendo que tener un peso es importante. Te estoy diciendo que tener un peso es bueno. Te estoy diciendo que tener un peso es importante. Te he dicho pero. Te estoy diciendo pero. Si no hubiésemos tenido peso, el ladrón hubiese entrado. Mi marido tenía guardado una cantidad de dinero en la casa. Y él ha dicho, mira, ¿ya has pensado? ¿Ya has pensado? ¿Verdad? Fue ahí que yo comencé a encariñarme con el pesito. No voy a mentir. El pesito realmente era muy cariñoso ahora con nosotros. Y ahora el pesito era muy atencioso con nosotros. Si hacía caso, siempre que íbamos de viaje, lo llevábamos al pesito. Era un lindo peso Rottweiler, grandote, bonito ahora, obediente, lindo. El peso siempre estaba por allí cuidando la casa. Ya no le dejábamos dormir afuera, ahora él dormía adentro, porque afuera hacía mucho frío. Usted sabe que La Paz es muy frío y esos pesos no están acostumbrados a esa temperatura. El peso comenzó a ser mimados por nosotros. Yo le daba carne, le daba ración, le daba pollo. El peso no hacía sobrar nada. Con nosotros extremadamente cariñoso. Sentía nuestro olor a leguas. Un peso lindo. Y mis hijos jugaban mucho con él. Pobre de aquel que se acercaba de mis hijos. Cuando alguien se acercaba, el peso ya comenzaba a colocar aquella cara de bruto, ¿sabes? De querer morder, ¿sabes? Aquella cara de amenaza, ¿no? Si alguien se acercaba de mis hijos. Si alguien se acercaba un día, mi marido estaba en la puerta y una cholita comenzó a discutirle a mi marido por causa que le vendió no sé qué cosa. Y ahí la cholita comenzó medio que a querer gritar con mi marido. El peso saltó en la puerta para querer morder a la cholita. El peso saltó, el peso quería agarrarle de sus trenzas a la cholita. Oye, cálmate, Zonal, digo, cálmate, peso, cálmate. Calma, peso. Por un poco, el peso no le agarra las trenzas de la cholita. Bravo el peso, extremadamente defensor. Mi marido se ha encariñado harto con el pesito porque él defendió la familia. El pesito defendió la casa y se volvió
¿cómo puedo decirte? Un integrante más de la familia. Al punto que hasta su cumpleaños celebrábamos. Hasta bolito se lo hacíamos. Llegué hasta hacérselo yo sopita para el pesito. De tanto que yo me había acostumbrado con el pesito, yo llegué hasta hacérselo sopita para él. De verdad, hasta sopita para el pesito yo se lo he hecho. Linda sopita. El pesito era buenito. De mí se acercaba. Y se acercaba de una forma bonita de mí. Se echaba a mi lado cuando yo costuraba, porque en Bolivia también teníamos taller y hacíamos bolsa. El pesito venía a mi lado y se echaba. Si escuchaba algo, él salía. A veces yo quería ir a comprar algo a la 16 y tú sabes que en Bolivia no puedes estar andando con pesos así. Pero él me acompañaba, o si no me acompañaba, en la puerta paradito me esperaba hasta que yo llegue. Cuando yo estaba llegando, estaba ahí el peso. Yo no sé cómo él sentía. O cuando estábamos en la casa sentaditos trabajando y mi marido había salido, entonces él parece que 10 minutos antes que mi marido llegue, su orejita paraba, olía y ya salía, esperando por mi marido a las 5 de la tarde, cuando él llegaba de su trabajo. De verdad, o sea que parece que el peso sentía, y cuando le veía a mi marido, el peso se alegraba. El peso se alegraba, le lambía a mi marido, le lambía a mis hijos. O sea, era un peso realmente muy, ¿cómo puedo decirte? Muy amigo de nosotros. Fue así que el peso está 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Peso realmente muy lindo, bonito. Lo cuidábamos con todo amor. Sí. Hasta que un día, mi marido está saliendo para comprar tejido. Ese día, yo le acompaño a mi marido. Como los otros días, mis hijos se quedan en la casa. Van a cuidar. Zonal, Pesito, vas a cuidar a la familia. Comenzamos a salirnos y nos vamos. Exactamente 4 horas después, nuestro teléfono comienza a sonar. Doñita, tienes que volver a la casa urgente, doñita. Tienes que volver urgente. ¿Qué ha pasado? Tu peso ha hecho una desgracia, tu peso. ¿Qué desgracia? Volvemos inmediatamente a la casa. Cosemos. El peso. ¿Qué aconteció? Harta gente afuera, con palos, con fieso, algunos hasta con un machete en la mano. ¿Qué ha pasado? Personas con sangre. ¿Qué aconteció? Lo han matado a tu peso. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo así? Cuando yo entro a la casa, mi pesito, el peso que mi marido tanto amaba, que yo ahora amaba, estaba muerto, sangrando. ¿Qué aconteció? Mis hijos llorando. ¿Mas qué aconteció? ¿Qué aconteció? ¿Qué han hecho con mi peso? Un adolescente de 16 años invadió mi casa. Y yo no sé qué es lo que él intentó hacer en aquel momento, mas después nos hemos enterado que él entró para robar. El peso no ha perdonado a nadie. Agarró a los 2 adolescentes que entraron y a uno de ellos el peso lo mató. Nadie lo conseguía hacer soltar al adolescente que gritaba: ¡Soltame! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Me estás lastimando! ¡Socorro! Los vecinos agarraron machete, palos,
y el peso no lo soltaba al adolescente, que también estaba armado, acompañado del otro adolescente. Ellos eran conocidos como ladroncitos del barrio. Robaban a todos. Todos sabían quién ellos eran, incluso hasta drogaditos. Los vecinos atacaron al pesito. Y bueno, pues, lo mataron. Yo nunca quise aquel peso, pero no te voy a negar que me acostumbré mucho a él. Él era muy manso, bonito y era muy protector. La verdad que mi marido fue demandado por la familia por causa de tener un peso de esa forma, que era muy agresivo, pero el pesito solo quería defender su casa. Y fue comprobado que aquellos adolescentes entraron para robar a la casa, siendo que un mes antes habían robado los mismos adolescentes algunas casas alrededor. Un adolescente de 16 años y un adolescente de 17 años. Salió en los noticieros en La Paz. Bueno, el peso de mi marido murió. Yo no lo quería en el comienzo, pero después me acostumbré tanto que me hizo falta hoy día. A veces te encariñas mucho con los animalitos, al punto que ellos se vuelven como familia. Nunca más quise tener pesitos. Me dio pena cómo lo habían matado a mi pobre pesito. Yo lo siento a la familia del adolescente que también no merecía morir. Yo sé que no merecía. Pero te pregunto, ¿quién es hoy? ¿El peso por ser lo que es? ¿O los adolescentes que con conciencia entraron para robar? Bueno, al último hasta mi hijo entró en depresión porque quería tanto al pesito. Y mi hijo tiene pues autismo. El pesito lo hacía bien a él. Y mi pesito lo defendía por todo a mis hijos. Nuestro guau. Bueno, yo sé que esa historia no es muy común a las que cuentas, Pastor Moisés. La gente siempre extraña a gente, pero hay animales que son más que gente, que tienen más corazón que gente, que son más fieles que mucha gente. Hay animales que te tratan mejor que mucha gente, que te respetan más que mucha gente. Existen animales que realmente llevan nuestro corazón más allá. Y ese fue nuestro pesito que hemos tenido, que hasta hoy día nos hace falta. Mi nombre es Magalí y esta es mi historia.